Creo que ahora sí, ¿verdad? Nada, oficialmente, ¿verdad? Buenas noches, buenas tardes a todos los que se conectan. Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta semana de celebración de la Semana de los Polinizadores. Mi nombre es Carla Montalvo, soy la coordinadora de los grupos de Roots and Shoots de Puerto Rico. Estamos, ¿verdad? Acá desde Ponce esta noche conectados con una invitada muy especial, ¿verdad? Con la doctora Catherine Hulshoff de la Peña, ella del Departamento de Biología, ¿verdad? De la Universidad de Virginia. Y pues esta noche nos va a estar trayendo un tema bien interesante sobre mariposas y cambio climático. Así que nada, ¿verdad? Gracias nuevamente a todos los que se están conectando con nosotros, a los que nos van a ver por Facebook Live. Gracias por conectarse y nada, paso con la doctora Catherine, ¿verdad? Pues para que ella pueda presentarse más a fondo y comenzar con su presentación. Así que gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a Carla por la invitación a compartir con ustedes. Hoy voy a describir un proyecto de investigación que hicimos para entender cómo las mariposas de Puerto Rico se responden al cambio climático. Primero, un poco sobre quién soy yo. Bueno, me crecí en Texas, en el sur de Texas, en San Antonio, en una comunidad mexico-americana, chicana soy. No fui a las mejores escuelas y todos sabíamos que la única forma de salir o mejorar la situación era ser bueno en algo, ¿no? Bueno, sacar buenas notas o ser bueno en un deporte. Y me di cuenta que era muy buena en la escuela. Entonces me fui a la Universidad de Pensilvania para el bachillerato, una de las mejores universidades en el país. Y es allí donde trabajé con un famoso lepidóptero en Costa Rica y me enamoré tanto con los trópicos que para mi doctorado en la Universidad de Arizona estudié la diversidad tropical. Después hice un postdoctorado en la Universidad de California en Davis, donde sí sigue eh, mi, mi línea de investigación en los trópicos. Y me mudé a Puerto Rico cuando me ofreció un puesto en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y aproveché esa oportunidad única para vivir y trabajar en los trópicos. Después de María, recibí una oferta muy competitiva en Virginia, Virginia Commonwealth University, donde actualmente trabajo como profesora. Soy una ecólogo tropical. Trabajo tanto con plantas como con mariposas y comencé a trabajar con mariposas cuando era una estudiante de bachillerato en Pensilvania. Durante el año académico trabajé en un laboratorio de investigación de lepidópteros. Estoy aquí procesando muestras de especímenes de Lepidoptera para códigos de barras de ADN. Y luego pasé los veranos en Costa Rica colectando mariposas y preparando los especímenes. Y tenía como 18 y 19 años en estas fotos. Entonces, tengo 15, 17 años trabajando en los trópicos. Como ecólogo tropical, me mudé a Puerto Rico porque está en el medio del hotspot de biodiversidad del Caribe y no hay mejor lugar para vivir y estudiar en la ecología tropical. También en Puerto Rico los lepidópteros en la isla, digo las mariposas y polillas o moths, mariposas nocturnas, están muy bien documentados y estudiados. Y durante las décadas de 1940 a 1980, por ahí, el Museo Americano de Historia Natural dirigió uno de los estudios taxonómicos más extensivos de cualquier
lugar tropical llamado los Scientific Surveys o los estudios científicos que incluyó a todos los lepidópteros. Debido a esta iniciativa, todavía existe un fuerte legado taxonómico en la isla. Es decir, que sabemos mucho de la taxonomía de las especies de mariposas en la isla, pero a pesar de todos los estudios basados en la taxonomía, se ha dedicado menos esfuerzo a sintetizar patrones de biodiversidad. Así que no sabemos mucho sobre dónde está la diversidad y cómo puede responder a escenarios climáticos. Las mariposas en particular son indicadores de cambio climático porque son sensibles al clima. Son ectotérmicos, lo que significa que dependen del medio ambiente para regular su temperatura. También son carismáticos y llaman mucha la atención del público y también están bien estudiados. Y por eso sabemos mucho sobre la historia natural y la biología de muchas especies. Entonces, cuando me mudé acá, me interesaron mucho estas tres preguntas. Primero, ¿dónde están los hotspots de diversidad para las mariposas? Y es posible que las características de las alas influye la distribución de las especies y las respuestas al cambio climático. La variación ambiental a través de la isla hace un sistema modelo para entender patrones de diversidad y las características de las alas y las respuestas a cambio climático. En términos de diversidad, realmente no era claro dónde estarían los hotspots de diversidad. Perdón, muy sensible. Basado en mi trabajo en América Central, pensé que pues los bosques lluviosos tienen una mayor diversidad y tiendan a estar ubicados en elevaciones más altos en comparación con los bosques secos que están alrededor de la isla. En términos de las características de las alas, hay dos hipótesis científicas que nos pueden ayudar a comprender los patrones entre la diversidad. La primera es Bergmann's Rule, que predice que el tamaño de los organismos estarán más grandes en hábitats o bosques más frescos, más fríos. Y la segunda hipótesis científica es la hipótesis del melanismo termal o melanismo térmico, que predice que los organismos en hábitats más fríos tendrán un color más oscuro para la termorregulación. Y es porque los colores más oscuros absorban más energía termal, ¿verdad? Entonces, según estas dos predicciones, esperábamos encontrar especies más grandes y con alas más oscuras en los hábitats más fríos, en las altitudes más altos, y especies más pequeñas y de alas más claras en las tierras bajas, que son más cálidas y secas. Y en escenarios climáticos futuros, esperábamos una migración a elevaciones mayores a medida que las temperaturas están subiendo y las especies
estarán buscando áreas menos cálidas, right? Tratando de escapar el calor. En aquel momento, cuando empezábamos este proyecto, ninguna de las colecciones de los museos de historia natural de la isla estaban digitalizadas. Entonces dirigí una campaña de digitalización en toda la isla con un montón de ayuda de varias instituciones, con financiamiento del fideicomiso, con muchos expertos en la taxonomía y un par de estudiantes increíbles, ¿no? Maravillosos. Digitalizamos casi 5,000 especímenes con un presupuesto bastante modesto para 65 especies de mariposas diurnas. Eso es aproximadamente la mitad de todas las mariposas diurnas conocidas en la isla. Son como 100 especies más o menos. Cuando digo que digitalizamos los especímenes, un espécimen digitalizado típico se ve así, con una tarjeta de color, una escala y estas etiquetas que tienen información sobre dónde se colectó ese espécimen, cuándo se colectó y quién lo colectó. Y todos los especímenes que están depositados en los museos de historia natural tienen este tipo de información, pero en muchos casos no están digitalizados y hacen muy difícil acceder a esta información, ¿verdad? Porque los especímenes están guardados en los gabinetes y no están accesibles al público. Cuando digitalizamos miles de especímenes, producimos una tabla como esta. Esta forma una base de datos muy grande que nos permite realizar análisis basados en latitud o longitud, por ejemplo. Ahora podemos contar el número de especies a través de la isla. Y con las imágenes digitalizadas, podemos medir las características de las alas, como la longitud y el color en diferentes partes de las alas. Y una de mis estudiantes hizo una prueba preliminar de estos métodos con la monarca puertorriqueña antes de que intentábamos trabajar con todas las especies de mariposas. Y ella publicó su trabajo y pudo presentar en un congreso internacional también. Entonces, para responder a la pregunta, ¿dónde exactamente están los hotspots de diversidad en la isla y cómo cambiarán con el cambio climático? Calculé algo que se llama los modelos de distribución de especies. Este es un proceso bastante complejo que comienza con la recopilación de récords de diferentes museos y plataformas como iNaturalist. Luego una etapa de procesamiento para corregir errores o los sesgos espaciales. Luego extraemos las variables predictoras como el clima y la topografía a través de toda la isla. Y después el modelado estadístico. Las distribuciones de especies modeladas se combinan en mapas de diversidad funcional y taxonómica. Y por fin hicimos análisis adicionales para comprender las conexiones entre las características de las alas, es como un rasgo funcional, y el medio ambiente. Para responder a esta primera pregunta, ¿de dónde están los hotspots de diversidad? Recuerda que mi respuesta preliminar era, pues, en los bosques lluviosos.
en elevaciones altas, basado en lo que sabía de los trópicos en general. Pero encontré lo contrario. La diversidad era mayor en las tierras bajas, más cálidas y secas, ¿no? Estamos hablando de Huánica, por ejemplo. Y este es un patrón similar que se ha observado para las aves. Y la hipótesis para las aves es que hay menos coquís en las regiones más secas, lo que permite un aumento en la población de insectos que en su torno sustentan a más aves. Y eso puede ser similar para las mariposas también, que tienen menos predadores. Para responder a la segunda pregunta de que si las características pueden regular la distribución de especies, recuerda que esperábamos encontrar especies con alas más grandes y oscuras en elevaciones más altas y especies más pequeñas y más claras en elevaciones más bajas. Pero observamos algo un poco diferente. El tamaño de las alas sí siguió Bergman's Rule, sí eran más grandes en elevaciones más altas, pero las alas también eran más claros, al contrario a las predicciones según la hipótesis del melanismo termal. Y para comprender las respuestas a los escenarios climáticos futuros, esperábamos que las especies aumentan en elevación o se mueven para elevaciones más altas, expandiendo los áreas de distribución. Y descubrimos que la mayoría de las especies sí expandieron sus distribuciones upslope o elevaciones más altas, aumentando el área de hábitat. Esto produce algo que se llama homogenization, tanto taxonómico como funcional. Eso quiere decir que las especies comunes se encuentran igual en elevaciones bajos que en elevaciones altas, que son homogéneos, ¿no? Y estos cambios favorecen a las especies más pequeñas y de alas más oscuras. Y lo que esto significa es que las especies comunes se encontrarán en todas partes y no habrá diferencia en la diversidad entre los hábitats de elevación baja y de elevación alta. Y estos resultados sugieren patrones de historia natural interesantes que podríamos ir al campo a probar con unos experimentos. Porque todos estos análisis están basados en datos extraídos de los récords de especímenes de museos, ¿verdad? Entonces diseñamos varios experimentos para diferenciar cómo cambia el tamaño y color de las alas y probar el mecanismo de la tolerancia termal. Pero debido al huracán María, perdimos todos nuestros experimentos y nos dimos cuenta de que tuvimos una oportunidad única para estudiar las respuestas de los lepidópteros al cambio climático en tiempo real. Y todos recordamos la defoliación, ¿no? De la defoliación completa de los árboles. Y esto creó condiciones homogéneas climáticos, ¿no? Muy soleados, el sotobosque muy abierto y bastante cálidos. Entonces, en lugar de hacer un experimento, decidimos medir la recuperación de lepidópteras luego del huracán. Y basado en las mismas dos hipótesis, esperábamos que las especies pequeñas con alas claras
dominarían los hábitats abiertos inmediatamente después del huracán, y luego con la recuperación del bosque esperábamos una mayor abundancia de especies con alas más grandes y oscuros. Pero observamos algo diferente, y son los mismos patrones que vimos en los modelos de distribución de especies. Poco después del huracán, las especies con alas pequeñas dominaron los hábitats muy cálidos, muy abiertos, y luego con la recuperación del bosque, las especies del tamaño más grande, con alas más claras, dominaron en abundancia. Esos resultados, ambos resultados del modelo de distribución de especies con los récords de los museos y esos censos de la recuperación de mariposas luego del huracán, indican posibles intercambios entre el crecimiento, la termorregulación y la defensa. Sabemos que el melanismo es importante para la termorregulación. El melanismo es el pigmento que da el color oscuro a los insectos. Pero también sabemos que es un pigmento muy caro. Es muy caro producir, lo que puede resultar en compensaciones entre el color y el tamaño del ala. Por ejemplo, si el insecto invierte energía en producir melanismo, no tiene suficiente energía para invertir en el crecimiento. Otra explicación es que estábamos viendo un efecto de estacionalidad, donde las especies más pequeñas y oscuras son dominantes en el invierno, ¿verdad? Después del huracán estábamos en el invierno, mientras que las especies más grandes y claras son dominantes en el verano. Luego, muchos meses después del huracán. O tal vez hay un movimiento entre elevaciones altas y bajas. Realmente no sabemos, pero nuestro estudio provee una base muy importante para los próximos proyectos. Esta iniciativa se aplica bien a todo el Caribe y esperamos colaborar con otras colecciones a través de otras islas. Y lo que me fascina de la investigación basada en colecciones es el potencial de colaborar entre disciplinas, entre países, y también brinda oportunidades muy especiales para los estudiantes. Espero que han disfrutado esta charla, y con mucho gusto contesto sus preguntas ahora. Intento responder a las preguntas lo mejor que pueda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Holshoff, por la presentación, ¿verdad? Y por ese recorrido, ¿verdad? Por todo el trabajo que están haciendo acá en Puerto Rico con las mariposas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? O que quiera habilitar su micrófono, puede hacerla directamente, si desean. Si no, la pueden escribir también por el chat. Había un comentario por ahí que la doctora Marisol Dávila le había escrito que excelente información, ¿verdad? Sí, es que donde me encuentro ahora hay mucho ruido, por eso no puedo hablar. Pero de verdad que es muy interesante, y por eso quiero compartir la charla en Facebook, con la página de Facebook de nosotros. Quería preguntar si había alguna relación entre, o sea, la abundance,
de las especies, no solamente diversidad, sino abundance, en esos casos que ella trabajó. Sí, eso es una pregunta muy buena porque al empezar este proyecto realmente no sabíamos los patrones de abundancia a través del año. Entonces, seguimos colectando, haciendo el inventario por 1 año y medio y descubrimos que la abundancia de todas las especies hay un pico de abundancia en como enero, febrero, cuando es más fresco, ¿no? Y hay un bajo en abundancia para todas las especies en el verano, lo más calor, ¿no? Entonces, para los meses agosto y septiembre, la abundancia era baja. Y estamos pensando que es posible que las mariposas no eran tan disturbados después del huracán o debido al huracán, porque eran naturalmente baja en abundancia en esa época. Y eh, para probar esa idea, tenemos que seguir muestreando todos los meses, eh, asegurar que están ya recuperadas y sigue el mismo patrón y no es un patrón eh, o respuesta del huracán, que es un patrón de todos los años están baja en abundancia en el verano o la época de huracanes y están altos después de la época de huracanes. Eso puede ser una adaptación a evitar esas disturbancias extremos, ¿no? Yo espero que otros estudiantes toman el próximo paso a probar esas ideas que nuestro proyecto sirve como base. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo una pregunta. Las teorías sobre la relación entre la coloración y el tamaño, coloración, tamaño y altura o temperatura, ¿eso es basado en experiencia o observaciones en otros lugares? Y aquí Sí. observaron algo distinto. Sí, es correcto. Esos son hipótesis que se han observado a nivel global, en diferentes locales. En ecología hay muy pocas reglas como en comparación con la física, ¿no? Que tiene la ley de gravedad, la ley de termodinámico, ¿no? Pero en ecología hay muy pocas reglas y eso es una de las pocas patrones muy generales que el cuerpo y el color, el tamaño del color se cambia con la temperatura. Y eso se piensa que eso es una respuesta termorregular y se observa más en ectotérmicos que regulan la temperatura basado en el medio ambiente, usando el medio ambiente, ¿no? Y en Puerto Rico observamos algo distinto porque el tamaño sí concuerda con los patrones generales, pero el color no. Y yo estoy pensando que en las partes bajas, estaban más oscuras y se esperaba lo opuesto. Y yo pienso que son más oscuras en temperaturas más altas. Even though eso significa que van a absorber más temperatura, ¿no? Más energía termal por el sol. Yo pienso que eso pasa porque las mariposas están más abundantes durante el invierno, cuando la temperatura está muy agradable.
Entonces, quizás no tienen la misma barrera para la temperatura como en otros lugares. Segundo, puede ser una respuesta para aumentar la inmunidad, porque el melanismo también protege hongos y patógenos que infectan a los insectos, incluyendo las mariposas. Entonces, quizás en el invierno, cuando hay más abundancia de mariposas, también hay más abundancia de parásitos o patógenos que pueden infectar a la mariposa y tener más melanismo, un color más oscuro, con más melanismo. Eso ayuda a proteger contra esos patógenos y parásitos. Es una excelente pregunta. Gracias. Gracias, José, y gracias, Catherine, por contestar. Rosalina Alvarado está haciendo la pregunta de por cuánto tiempo duró el estudio. 1 año y medio en adjuntas, en Casa Pueblo, en el Bosque de Pueblo, y por casi 2 años en Sosúa y Maricao. Tenemos una gradiente de elevación. Entonces tenemos bastante datos y estamos trabajando en otros análisis y intentando organizar el manuscrito para publicar en una revista científica, pero es un proceso muy lento a compilar tantos datos en una historia concisa. Gracias. Carmen pregunta que si hay alguien que esté continuando ese trabajo. Ya, durante la pandemia todos los bosques cerraron, entonces fue muy difícil acceder a los sitios y no quería poner a alguien en riesgo y mandarles a colectar en el campo y, ¿verdad? No queríamos salir al principio de la pandemia, entonces decidí parar el proyecto. El año pasado tuvimos ya 2 años y yo pensé que eso era bastante. Con trabajos así es muy escaso tener proyectos de largo plazo. Entonces, cuando tiene que preservarlo. Lo más esfuerzo que requiere, tiene que empujar y me arrepiento que tuvimos que parar, pero en aquel momento era la mejor decisión. Entonces, si hay una estudiante mirando esto y quiere continuar, me contacta. Mi correo está en la diapositiva. Gracias. Estoy segura que sí, que van a haber varias personas que van a estar contactándola para eso. Por aquí Yolanda Sosa le dice, ¿verdad? Que excelente información. También tengo acá por Facebook Live, Hugo Maciel le envía saludos, ¿verdad? Desde La Pampa del Indio, Chaco, en Argentina. Y él está haciendo 2 preguntas, creo que tiene aquí. Dice, no sé si es que si en otros lugares algo distinto, si encontró algo distinto y trabajó con alguna especiación o mutación dentro de la especie. O si debido a las altas temperaturas o a la pérdida de masa boscosa. No entiendo muy bien la pregunta. No sé si es que si encontró alguna variación debido a las temperaturas bajas o si detectó algún tipo de especiación o mutación en las mariposas debido a esas bajas temperaturas. Yo especializo en la variación entre especies, comparando la misma especie en diferentes lugares.
Y esa publicación de mi estudiante, María Angeli Echevarría, ella se enfocó en la mariposa, la monarca boricua, comparando individuos de la costa y las montañas. Y ella observó la misma patrón, que las monarcas eran más oscuras en lugares más más cálidos, y más claras en las montañas. Entonces, yo creo que eso es un patrón que debemos enfocar eh, para Puerto Rico y estudiar quizás eh, otras especies, variación en otras especies. Si hay una sequía muy profunda como hubiera en 2014, por ahí, quizás hay variación entre color y tamaño de una generación a otra generación en la misma especie. Gracias. Esperamos que contestara tu pregunta, Hugo, si nos estás viendo por Facebook Live. Rosalina Alvarado nos pregunta que si se determinó cuál de las especies predominó o era general en Lepidopteras. Si tenemos esos datos por especie, no tengo los datos enfrente, pero yo puedo decir que las mariposas amarillas que siempre vean en todos lados son lo más abundante, y todo el año es tan abundante. Todo el año puede encontrar las mariposas amarillas. Muchas de ellas son del género Nymphalidae y Pieridae. Pieridae en español, las amarillas. Y entonces las dos familias, Nymphalidae y Pieridae, son las familias más abundantes en Puerto Rico, y eso puede ser un artefacto de historia de dispersión, cómo llegaron a la isla después de miles de años. Pero estas dos, siempre vean las mariposas amarillas, y veamos eso en nuestros datos también. Definitivamente son súper comunes. Cada vez que salimos al field a hacer cualquier actividad, siempre las vemos. Son las primeras que aparecen ahí. Así que, bueno, ¿verdad? Saber que están por ahí. Yaneisa Meléndez pregunta que si tienen contemplado continuar. Bueno, hay mucha incertidumbre debido a la pandemia y me encantaría, falta personal y tiempo, pero una de las razones que me mudé a Puerto Rico era por tantas oportunidades hay para la investigación y para organizaciones como Roots and Shoots, que están haciendo trabajo a través de la isla, y como para la naturaleza también. Entonces yo veo que una iniciativa puede incluir un componente de ciencia comunitaria en todos los pueblos, un inventario al mes o mensual o cada trimestral, ¿no? Cada 3 meses o algo así. Un inventario rápido con iNaturalist, que veo que había un taller con esta misma iniciativa. Y eso puede cubrir más partes, especialmente las partes más altas de la isla, donde tenemos menos récords, donde tenemos menos observaciones. Entonces, si están pensando salir un fin de semana con iNaturalist, vaya a las altitudes más altas, porque ahí es donde tenemos menos récords
de mariposas y estas poblaciones no tienen dónde subir si quieren escapar las temperaturas más calientes, ¿no? Entonces tenemos que saber más sobre esas comunidades. ¿Verdad? Aprovechamos eso que estaba diciendo, ¿verdad? Hay una compañera aquí, Shirley Dross, y esta servidora, que hemos estado con Para la Naturaleza desde hace varios años ya y pues pudimos tomar taller, ¿verdad? De las mariposas, de cómo identificar mariposas. Es súper interesante, ¿verdad? Porque tenemos la oportunidad de ir por la isla haciendo mapas de vida como tal y poder identificar a las diferentes especies. Así que de verdad que los exhortamos a que busquen, ¿verdad?, más información y puedan unirse a estas iniciativas. Yo en lo personal, ¿verdad?, desde ya me ofrezco como voluntaria si planean continuar en los estudios definitivamente. Carla, dentro de los participantes está la profesora Carmen Asensio, ¿verdad que sí? Carmen Sí. Asensio sí está por ahí, pero ella Sí. siempre está escondidita. Sí, ella es la experta. Bueno, Exacto. yo la admiro un montón y las fotos que Ujú. nosotros usamos para la naturaleza, muchos de ellos los retrató Miguel. ¿Te acuerdas de Sí, Miguel Rivera? sí. Sí, Que Miguel, le encanta claro. las mariposas. Sí, pues nosotros usamos ese papelito que él hizo por delante y por detrás porque la verdad que está violento. Uno ve una mariposa y cuando la coge de lejos parece una cosa y cuando la coge es otra. Y hay que ver un puntito y hay que ver tantas cositas que uno dice, oh my God, el libro de mariposas de Puerto Rico, que hasta ahora es el que nosotros tenemos, ¿verdad? Es complicadito, todas se parecen, pero es bien interesante y nosotros aprendimos, yo aprendí de mariposas con ella, tremenda. Saludos, Gracias, profe. gracias. Catherine, yo quería preguntar, ¿qué tú esperarías que pasara en Puerto Rico si la temperatura ambiental sigue subiendo? Yo de los modelos, yo pienso que las mariposas más vulnerables están en las montañas, ¿no? En los picos de las montañas. Pero lo que yo pienso que va a pasar es que las mariposas más comunes van a dominar. Entonces las especies raras van a disminuir en distribución. Pero todo nuestro trabajo de modelar la distribución era basado en factores climáticos y no incluimos el otro aspecto muy importante, la distribución de la planta hospedera. Entonces yo estoy esperando una estudiante para seguir el estudio con otro. Sí, para plantas, para entender cómo responden las plantas, entonces cómo eso afecta a las mariposas. Lo difícil es que para las mariposas de Puerto Rico yo veo que hay muchas generalistas a nivel de para la larva, ¿no? Para los adultos y la mayoría de las mariposas adultos en general, en otras partes del mundo son generalistas, es decir, que visitan cualquier flor porque tienen néctar igual, con azúcar igual. Pero para las larvas, right, like para otras personas que no trabajan con mariposas, las larvas muchas veces requieren una especie particular. Y yo veo que aquí las larvas quizás se especializan en una familia de plantas, pero no hay muchas especialistas en una especie de planta como en otros trópicos en Costa Rica, donde cualquier especie es una especialista en una sola planta o una especie de planta, pero aquí hay... Porque hay más abundancia de esas plantas. Aquí las plantas no son tan abundantes por regiones. Y eso puede afectar si la planta disminuye en abundancia y hay una especialista en esa planta que requiere esa planta para la larva, eso no podemos detectar eso con la modelación que hicimos
porque eso fue todo clima. Entonces tenemos que hacer otro. Es bueno cuando los proyectos generan más proyectos, pero necesitamos más eh, estudiantes para continuar. Ujú. Sí, y muchas gracias por Bien. estar, un honor que está presente. Sí, es realmente interesante y me alegro de que hayas podido llegar hasta ahí, aunque lo paraste, ¿verdad? Pero qué Sí, bueno. y fíjate, hicimos el inventario en los lugares similares donde ustedes muestraron en 1984. Entonces, en el futuro tenemos los datos para comparar las abundancias de 1984 con 2020, 2021, para ver Excelente. si estamos viendo los mismos cambios que estamos prediciendo con esta modelación. Ujú, ujú, Y eso puede ser un trabajo muy bonito. ujú. Yo tengo otros datos que te podría facilitar de otros lugares Oh, en wow. la isla. Eh, Tengo que buscar eso porque ya yo estoy retirada de todo eso, pero puedo, puedo buscarlo y te lo envío. Le agradecería. Ya, en la historia de los datos siempre tengo 3 copias en el nube, en disco duro, ah, sí, sí, no, le agradecería. Y estos estudios, hay una generación actual de estudiantes que están haciendo proyectos de la ecología em, eh, sobre la diversidad de mariposas y espero que eso provea una semilla para generar más estudiantes. Muchas gracias. Te voy a decir que Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias. qué gusto que pueda estar con nosotros, profesora Carmen Asensio. Y para mí un Además, honor que saber que fue mi profesora en la universidad y que está conectada con sí, nosotros esta noche. ha sido un placer, de verdad. Me la he disfrutado todas las charlas que he podido estar. Muchísimas gracias. El honor es mío. No, Es nuestro, definitivamente. Muchas gracias. gracias a ustedes. Tenemos por ahí también una pregunta de Rosalina Alvarado. Ella dice, ¿considera que es adecuado que cada escuela deben tener un mariposario? Como en Adjuntas, que está el Bosque Escuela de Adjuntas. Y eso sería como un proyecto dream, ¿no? Un modelo, ¿no? Yo creo que no sería tan complejo organizar un kit para todas las escuelas. Yo pienso que eso, hay varias kits ya que usan las escuelas y quizás requiere a alguien estudiando la educación secundaria para promover al Congreso o al Capital o al Departamento de Educación a hacerlo como un requisito para las horas verdes o ah, algo así. Ujú. Puede ser algo a nivel de toda la isla, algo fácil coordinar. Yes, Sería un muy buen bueno. Sería algo muy ideal, sería hermoso que pudiera ser eso posible. Sí, María porque López, no sé si... Ajá. ahora es que el para naturaleza sacó el protocolo de mariposas, ¿verdad? Lo tenían planificado, no sé cuál era el modelo que usaban, porque el que se usa es hacer varios transeptos de 100 metros y en esos transeptos tratar de recolectar las que están, si no las puedes identificar, y clasificarlas y soltarlas, a ver cuáles están en cada de los metros. También tienen otra parte que ponen como si fueran un tipo de trampa, pero no es trampa, son
alimentos descompuestos para que ellas se posen allí y uno ir con los binoculares a ver cuáles son las que están ahí. Esos son, hasta ahora, ese es el protocolo que tienen. ¿Verdad, Carla? Qué chévere. Sí, una estudiante de maestría que vimos en una diapositiva muestreando después del huracán, ella ayudó a desarrollar ese protocolo para la naturaleza. Entonces, Sí, todos estos proyectos están desarrollando en este momento. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy especial para el estudio de mariposas en Puerto Rico y me siento sí, muy honrada y sí, estuvo que bien todos, chévere. Nosotros somos del sur y el primer protocolo de mariposa lo hicimos en una finca en Lajas que se llama Tao, Tai South. Y uno dice, ay, aquí no hay mariposa. ¿Qué? Sí, cuando hicimos el transecto, aquello había más de 40 especies. De momento, cuando íbamos a terminar, pasaba una y yo, esa no es la misma. No, este es macho. Usted no sabe que yo llevo a mis estudiantes como voluntarios, ¿verdad? Para que ayuden. Y yo no había visto tanta gente cogiendo detrás de tanta mariposa. Entonces nos dimos cuenta que el protocolo tiene mariposa, pero entonces había un par de alevillas y como que, pero de eso nadie nos dijo nada. Lo que hizo con las alevías, retrataron y después se iban a enviar para que trataran de ver cuál era. Súper bueno. Pero como es una finca llena de vacas, pues también hay mucho excremento, hay muchas aves, hay muchos insectos y pues era rica en biodiversidad. en nuestro patio, ¿no? En el patio, realmente no damos cuenta hasta que buscamos y ahí nos da cuenta que tanta diversidad. Así mismo es. Ian Pérez pregunta, ¿el estudio solamente indica la riqueza de especies en base a los datos recopilados de colecciones entomológicas o se incluyó algún trabajo de campo para observar la riqueza de especies por elevación? Bueno, sí, para modelar la distribución de especímenes usábamos los récords de museos, pero también tenemos datos de Sosúa, Maricao, right, a través de esa gradiente de elevación. Pero eso no incluye aquí porque son bastante datos y estamos en el proceso de organizar. Y su pregunta es muy interesante porque podemos comparar lo que observamos entre Sosúa y Maricao con los modelos basados en los récords de museos, a ver qué tan precisos son los modelos. Gracias. Muchas gracias. Por ahí tenemos otros comentarios, ¿verdad? Natalia le da las gracias, ¿verdad? Por la charla que presentó y dice que el tema ha sido muy interesante. Por ahí la maestra Damaris Cardona dice excelente información. Entonces, Yaneisa Meléndez pregunta, de retomar el trabajo de investigación, ¿consideran que voluntarios participen? Ya hay otra interesada además de mí. Yeah, sería un sueño. Right, like requiere una persona muy dedicada para coordinar todo. Y yo espero que las iniciativas de Para la Naturaleza ayudan con eso, a promover y esos talleres que han dado con Roots and Shoes sobre iNaturalist promueve a más personas salir a descubrir las mariposas. Pero hay tanta oportunidad eh, para una iniciativa a través de toda la isla para basados en voluntarios, ¿no? Gracias. Hay que hacer algo definitivamente. Hay que ponernos a trabajar más para poder seguir descubriendo, ¿verdad? Y ya que tenemos esas herramientas, ¿verdad? Como iNaturalist, pues aprovecharlas y poder investigar y pues, seguir educándonos y buscando más información. Para Rosalía. la persona que preguntó, Ujú. perdón, para la persona que preguntó sobre Atlantea tulita,
hay un grupo de trabajo trabajando estamos como hace 2 años más o menos, con Atlantea. Se está coleccionando, se han encontrado spots nuevos después de María, en diferentes áreas, en Camuy, en varias áreas en Puerto Rico, y se están monitoreando. Qué bueno, sí, sí, son donde ocurren, la abundancia en general es muy alta, es una buena señal, ¿no? Sí, sí. Sí, es trabajo que se ha utilizado para someterla a el escrito para para ponerla en la lista de mariposas en peligro. Se todo se utiliza utilizando esos datos que se están recogiendo. Qué bueno. Tengo una pregunta. Ahora mismo que estás hablando de Atlantea Tulita, mi pregunta va dirigida a saber si en algunos mariposarios han dado permiso para poder propagar la especie y repoblar las áreas donde ya originalmente estaban. No, todavía no. Mi pregunta va dirigida porque pues yo estoy a cargo de un mariposario también, y a mí me encantaría trabajar en colaboración en esa parte, en la propagación de plantas, en la propagación de la especie para llevarla a sus áreas naturales. Y no sé, siempre ha sido una curiosidad porque no, ¿verdad? No tengo conocimiento si existe o existirá algún tipo de esfuerzo para, o sea, en ese sentido. Pues ahora mismo debe haber como 15 personas trabajando. Es un grupo, tenemos un chat. Si me haces llegar tu nombre y cómo me puedo comunicar, pues yo te puedo acceder a eso para que te comunique. El que está dirigiendo el grupo se llama Carlos Pacheco. Ok, perfecto. Ahorita también había preguntado por el chat, no sé si era usted misma quien dio el taller de la identificación de mariposa o algo así, pude escuchar, que estaría súper interesante, o si no es usted o quien lo esté dando, que se Yo no pueda trabajo. dar de nuevo. Se puede dar de nuevo porque a mí en mi caso, ¿verdad? A mí me apasionan las mariposas y a mí me encantaría aprender muchísimo más de ese grupo tan hermoso. Pero no sé, una simple pregunta. Puedes comunicarte con Para la Naturaleza. En esa parte, yo soy parte de Para la Naturaleza, y por eso pregunto que, o sea, soy súper nuevo en Para la Naturaleza, estoy trabajando en Cabezas de San Juan, así que por eso pregunto, porque me interesa muchísimo, porque de por cierto, estamos trabajando con los inventarios de mariposas en Cabezas de San Juan específicamente, así que estoy Con muy Edwin. interesado. Pero ellos que tienen el protocolo, ellos te pueden Sí, comunicar con la persona correcta. quizás durante la feria para la naturaleza, para que ponen el taller cada año. Sería Ajá, lindísimo, creo. Atrae mucha claro, atención. mucha gente, sí. Eso sería bueno. Podemos, Ian, podemos verificar con el que nos dio el taller a nosotros, Shirley, si no me equivoco, fue Omar Bonzón. Creo que sí. Lo que Sí. pasa es que él explicó el protocolo, Ujú, pero el taller específico de cada especie no fue. Fue realmente el protocolo, cómo lo vamos a hacer. ujú. Y pues digo como referencia, pues el libro de las mariposas de Puerto Rico. Pero una presentación de mariposa por cada especie, ese tiene que solicitarla a él. Ya
Y ahora sí, tiene que parar. Ajá. ya yo he Quería- tenido conversaciones. Quería Ya yo he tenido perdón, Ian, perdón. No, nada, que nada, lo que quería incluir era eso, que sí, ya nosotros estamos trabajando con el protocolo de mariposa allá en Cabezas de San Juan, pero nada, que me estuvo bien curioso, que no conocía de que había una persona que daba un taller sobre la especie, que nada, el punto es que voy a averiguar por ahí a ver cómo se puede trabajar en ese sentido. Bueno, éxito. Una cosita que quería mencionar, habla Marisol Dávila, yo soy la profesora de UPR, de Utuado, que tiene mariposario. Yo quería comentar, bueno, llevar el mensaje, por lo menos para la monarca, el uso del glifosato está afectando muchísimo porque están matando mucho el algodoncillo. Y aparte de eso, el calotropis lo están sacando de los lugares. Entonces, eso afecta muchísimo porque esas son sus dos plantas hospederas. Entonces, quisiera llevar el mensaje, ¿no? que hay que educar en eso porque los plaguicidas son los herbicidas, específicamente el herbicida que va dirigido a matar la planta. Esos son un problema acá. Nada, quería comentar eso. Y eso es cierto. Eso es cierto. Pero, pues, Bueno, hablamos mucho de las mariposas, pero no las plantas hospederas. Puede ser como una campaña de no sé, en las redes sociales o algo. Es un punto importante. Sí, me parece cuando, en mi caso, cuando va a visitar mi mariposario, es algo que yo ¿verdad? Enfatizo mucho la importancia de la propagación de las plantas hospederas, porque, ¿verdad? Si la planta no tenemos las mariposas, o sea, no comienza ese ciclo, que por ahí es donde empieza. Y en mi caso, yo ahora mismo estoy trabajando en la propagación de plantas hospederas, que no es tan fácil, ¿verdad? Porque eso requiere mucha dedicación y tiempo. Y realmente mi propósito es empezar a regalar las plantas hospederas a cada visitante, ¿verdad? Para poder apoyar en ese sentido. Otra cosita también que estoy trabajando en estos momentos son plantas para polinizadores en general, ¿verdad? Que espero hacer una convocatoria muy pronto para poder regalar varias plantitas que tengo por ahí disponibles. Pero que sí, ¿verdad? Siempre hay que impulsar esos jardines para polinizadores y las plantas hospederas que son súper mega importantes. Mira, yo en casa, yo no tengo mucho patio y yo puse nada más que una mata de parcha que cubrió como 4 verjas, nada más que por las mariposas, yo no como parcha. Y lo digo a los vecinos, pues que quiera puede coger parcha, pero están por las mariposas, eso es lo más belleza del mundo. Y nadie me dice nada, cogen las parchas, pero no se atreven a decirme, corta la mata, jamás. Tienes más agrauli que parcha. Sí, pero son bellas, eso es espectacular, eso es allí, todo el mundo, ¡ay, qué linda! Yo, perfecto, para más. Mira, otra cosita que quería mencionar es que hay un esfuerzo bien grande en Quebradilla, en el túnel. Hay un grupo de jóvenes, de personas que trabajan con mariposarios y entonces sembraron, identificaron los calotropis, le pusieron un letrero con todo el ciclo de vida de la monarca allí en el Oaxaca, en el túnel, y cortaron el calotropi con la identificación puesta. O sea que de verdad, yo creo que hay que educar, no sé cómo, pero está fuerte, está fuerte. Hola, buenas Sí, noches. eso fue bien triste y realmente hasta donde tengo entendido ya comenzaron la investigación a ver quién fue el responsable de esa gran masacre. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yaneisa Meléndez. Quería expresar que ¿verdad? Este taller de la noche, este encuentro y este conversatorio me llena de mucha esperanza. Yo soy maestra de educación especial y guía Montessori en el nivel de casa de niños. Llevo trabajando pues como desde el 2016, ¿verdad? Como educadora, porque creo en el aprendizaje significativo para el niño y un aprendizaje de vida. He estado realizando pues varias charlas y yo pienso que una de las cosas más importantes, ¿verdad? Y me alegra que haya salido es el tema de las plantas hospederas, porque yo era antes de las que me paraba en
en el Expreso, en el área esa después de Ponce, Salinas, y cogía mis orugas. Y después volvía, qué sé yo, me vi al mes siguiente y veía que habían podado todo, y no tan solo se acaba con el ciclo de las, ¿verdad?, de las mariposas y polinizadores, también el ciclo de la mariquita, que ya casi no vemos mariquitas, ¿verdad?, como comúnmente se veían antes, pero también ese ciclo se ve afectado, porque yo hasta he traído el ciclo aquí a la casa, y se me da, y yo pienso que una de las cosas más importantes trabajando en esa etapa de desarrollo, de 3 a 5 años, es que, ¿verdad?, que nosotros creemos conciencia a través de esa área de estudios culturales y brindando, en vez de, ¿verdad?, como el método tradicional que muchas veces lo que ofrece es la fotocopia y vamos a colorear y esto, pues yo como educadora lo que hago es que, ok, vamos a hablar del ciclo, yo llevo las plantas, hago integración curricular, en la que pues llevo las plantas, las orugas, después vemos nace la mariposa en el ambiente, y pues ir enamorando y concientizando sobre la importancia de las plantas hospederas, porque si no hay plantas hospederas, pues la monarca, ¿verdad?, va a ir en disminución, y enamorar también a la comunidad. Les celebro, ¿verdad?, con ustedes que me aprobaron un proyecto en donde estoy viviendo actualmente, de crear un jardín polinizador, y pues estoy en esa misión ahí de seguir compartiendo lo bueno y pues orientando, claro, con lo que he aprendido a través de experiencia, y como mencionó Ian, pues también compartiendo, pues si uno tiene plantitas o las semillas, porque esto es como un con todo, y volver y sacar también a los niños de la tecnología. Vamos a sembrar, vamos a conectar con la tierra, vamos a hacer cosas diferentes, porque, ¿verdad?, todos los polinizadores son importantes para nosotros como seres humanos. Así es que hay una compañera que está por aquí, estoy bien pompeada con eso. Y nada, los felicito por este tema, porque nos hace mucha falta volver a conectar con, ¿verdad?, con la tierra, con los seres vivos, y pues respetarlos y vivir en sana convivencia. Esa es mi aportación. Qué bueno saber de su iniciativa. Muchas gracias y éxito. Gracias. Mucho éxito. La verdad que sí, muchas felicidades también por ese proyecto. Gracias, estoy en la mejor disposición. A mí de verdad que esto me enamora. El otro día se le dio una charla a unos jóvenes de educación especial y a sus familias, donde pasaron por la experiencia, ¿verdad?, de llevarse la crisálida. Todo esto es un proyecto de amor. O sea, yo voy, las preparo, cojo las hojas, voy, si no tengo, salgo corriendo, busco las hojas, las limpio, les doy el envase. Fue de la forma que yo me pude reinventar para poder llevarle este ciclo de vida a mis estudiantes de 3 a 5 años y a sus familias. Yo creo que los padres estaban más emocionados que los niños, pero es algo que se disfrutó en familia, que los comentarios eran bien positivos, y pues es como un respiro también conectar con la naturaleza. Soy yo en la mejor disposición. Si hacen algo, por favor, me contactan, y en la mejor disposición también, porque cuando, como les dije, las cosas se hacen con amor, todo es mucho más fácil, y tenemos que conectar. Sí. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Yaneisa, ¿verdad? Yo le voy a dejar la invitación abierta, ¿verdad? Con Roots and Shoots trabajamos diferentes proyectos, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 ejes, que es lo que es la conservación del ambiente, la protección de las especies de animales, ¿verdad?, y la educación a las comunidades. Nosotros trabajamos esas 3 áreas, ¿verdad? Así que ustedes están hablando de todas esas cosas y yo estoy acá pensando un montón de ideas, así que les voy a dejar una invitación ¡Divino! abierta, que sigamos en contacto y que podamos hacer algo, ¿verdad?, para las mariposas. Así que yo creo que puede surgir algo muy interesante. María, ajá, vas a decir algo, disculpa. Sí, buenas noches a todos. Para mí es un placer compartir este conocimiento tan hermoso, que estoy como una niña pequeña cuando está bien emocionada. Y pues también me reitero a sus órdenes, quizás en el aspecto de educación a la comunidad. Yo renuncié a mi trabajo en el 2019, soy licenciada en terapia ocupacional y terapia de habla y lenguaje, lo cual tengo un proyecto con niños con trastorno espectro autista, pero también con diversidad funcional, cómo subsanar las áreas de integración a través de la agricultura. Estoy en la mejor disposición de poder ayudar, y se trata pues de hacer la diferencia
en todo lo que realizamos, y si empezamos pues una lloviznita, pues podemos ocasionar un gran aguacero de cosas hermosas y positivas, como decía María Teresa de Calcuta. Me reitero a sus órdenes, y aquí estoy para lo que me puedan requerir de mi persona. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, encantada de saber que puedas conectarte con nosotros, ¿verdad? Y que hayas disfrutado de las charlas y que estés dispuesta también. Sí, sí, a trabajar, vamos a trabajar. Exactamente. Gracias. Habían varias preguntas más por el chat. Como dice la maestra Damaris Cardona, trabajo en equipo, definitivamente. Déjame ver, que ya se me perdió todo. Yo sé que Rosalina había hecho también una pregunta. Dice, reconociendo que son indicadores de cambio climático, entiende adecuado esfuerzos de educación y conciencia sobre su importancia. Sí, y yo veo tanta entusiasmo, entusiasmo para las mariposas aquí en Puerto Rico. No esperaba tanta conversación tan animada. Realmente me sorprendió y tan bonito es compartir con tantas personas que tenemos esa pasión en común. Durante el pasado año hemos estado muy solitarios, ¿no? Aislados. Entonces, para compartir con ustedes, pues se siente muy bien. Muchas gracias por eso. Y yo veo mucha oportunidad. Es una isla increíble y requiere como una chispa de ideas y inspiración y eh, personas dedicadas, pero sí, unas campañas sencillos de diseño y arte y gráfica puede llegar muy lejos en las redes sociales, ¿no? Algo muy impresionante y tan sencillo, no cuesta nada, no cuesta, quizás cuesta un poco de tiempo para un diseñador de, ¿no? de flyers o algo, unas rótulas que alguien puede, que cualquier persona puede imprimir y poner en los paseos lineales o los senderos. Pero sí, algo tan sencillo como eso. Yeah. Creo que tenemos mucho trabajo a partir de hoy. Así que muchas gracias por toda esa lluvia de ideas que han traído. Por ahí están comprometiendo a la profesora Carmen Asensio, ¿verdad? Dice Rosalina. Dice, sugerimos un webinar / taller, ya sea presencial, con la profesora Asensio en su mariposario en Las Salinas. Ella se apunta y yo sé que muchas personas también. Así que veremos a ver. Ella quiere estar retirada, pero esa palabra no existe. Uno no se puede retirar. No, yo me jubilé, pero no me he retirado, pero bueno, vamos a ver qué hacemos por ahí. Exacto. Eso no es un no, Rosalina, así que pues estamos ahí más o menos. No lo rechazar todo la idea. Okay. Aida ahora escribe por ahí, ¿verdad? Es muy importante explorar más a fondo las plantas hospederas. Mientras más plantas, mayor producción de ellas. Buen taller, ¿verdad? Y la felicita por el trabajo. ¿Quién más? Joylin Guzmán nos dice, sería interesante el poder hacer conteos reales, que los inventarios sean parecidos a los de Monarch Watch, donde se taguean las mariposas que serían liberadas, criadas en cautiverio, y se asignan números. Así se reconoce el número real por especie y el tiempo de vida real en estos momentos según mutación. Ya, eso sería interesante, ¿no? Hacen muchos tags a los monarcas migratorios, pero creo que no sé si lo han hecho aquí en Puerto Rico en el pasado. Quizás Stuart Ramos ha hecho algo con tags, pero no recuerdo un estudio así. Sería muy interesante. Yeah.
Y Shirley nos pregunta que si en Puerto Rico habrá alguna guía de campo de alevillas, que sepan. Ahí, hace como unos años, hace un par de años atrás salió una guía de mariposas, incluía alevillas, pero no hay una específica para alevillas que yo conozca. De aquí. Alevillas, ¿qué son? Esa palabra es nueva para mí, alevillas. Las Moth. moth. Polillas, yo lo conozco como polillas. Sí, sí. Alevillas, wow, cool. Alevillas, nice. Super. Es que hay mil especies de alevillas y son muy pequeñas y muy parecidas. Estoy empezando un proyecto con varias personas para hacer el DNA barcoding o el código de barras de ADN para entender o mejor clasificar las alevías de Puerto Rico, porque nadie quiere trabajar con las alevías porque son tan difíciles de Todas son identificar. iguales. Hubo alguien hace, qué sé yo, como 30 años atrás que vino a Puerto Rico para trabajar con las con las alevillas pequeñitas. Y fuimos a Maricao a par de noches, qué sé yo, y se coleccionaron montones. Pero no sé en qué quedó eso. Yo no recuerdo haber visto ningún trabajo sobre sobre esa experiencia. Yo creo que la combinación en la personalidad, detailed, muy detallada, ¿no? Alguien muy detallada con los códigos de barras de ADN, esa combinación puede avanzar Sí, sí. el trabajo de alevías aquí, pero Sí. ya es para un estudiante, pues Gracias a las dos. Rosalina dice también por ahí, concientizar a su vez sobre las plantas hospederas, que las personas las extraen, ¿verdad? Del área, y ella pues asume que es por desconocimiento. Como veo que hay tantas personas, ¿verdad?, que han hablado sobre las hospederas, vamos a tratar en la medida que podamos, ¿verdad?, si encontramos algún recurso que nos pueda hablar sobre las plantas hospederas, a tener alguna charla sobre eso, a ver Hay para una eso. persona, Ujú. lo estoy diciendo sin su permiso, pero sé que hay una persona que está tratando de hacer, lo empezamos, yo me rajé y él se quedó con el proyecto, hacer una guía de campo de las plantas hospederas, de las posibles plantas hospederas para muchas de las mariposas de Puerto Rico, una a una. Pero no ha salido. Ok. Estaría súper interesante si en algún momento pudiéramos tener contacto con la persona. Sí, sí. Buenas noches. Tengo que hablar con él. Ajá. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Saludos. Saludos. Le doy las gracias a todos. Hay muchos profesionales ahí que saben sobre el tema de las mariposas. Yo, pues, iba a hacer unas preguntas, pero son todas contestadas, pero lo que quiero saber es si sabe el animalito este que se llama el San Pedrito, que siempre se ve al lado de las mariposas por ahí volando. Sí. No sé si tú sabes que parece un helicóptero, no sé si se llama San Pedro también. ¿Alguien tiene información sobre ese animalito? Si guarda alguna relación con las mariposas o está en extinción. No tiene relación con las mariposas. Es de otra familia. Es de otra familia. Sí. Y ese animalito está en extinción. Yo no lo veo hace tiempo. Sí, son odonatos. Ajá, eso lo estudiaba un profesor en la universidad, creo que es la Católica, o la de Puerto Rico, Carrasquillo. Carrasquillo, sí. Ajá, que es el esposo de Gloria. Él estaba estudiando eso. Sí. Y las damiselas. Eso muerde. Pero no tienen que ver con las mariposas. Pueden estar porque
pueden compartir quizás hábitat, pero no Ok, no hay tienen que ver. problema. No hay problema. Gracias. Gracias por la pregunta, Elvin. Gracias por contestar. Nima por ahí nos decía, excelente, ¿verdad? Dice que trabajó con estudiantes, un proyecto de monarcas. Se veían mucho las mariposas amarillas, ya ni se ven. Ella pregunta si se debe al cambio climático. Depende de cuándo, right? Like, cuándo era así, porque sabemos que hay picos y bajos de abundancia de especies. Puede ser que vieron en un pico y luego regresaron en un valle, ¿no? Un bajo de abundancia. Eso puede ser posible, ¿no? Pero si regresa en un año y tiene abundancia alta y regresa el próximo año en la misma época y no aparece, quizás eso puede indicar que está afectado por algo climático, una sequía, o huracán, otro evento extremo. Muchas gracias. Carmen nos escribe por ahí, dice, es muy importante compartir esta valiosa información y visibilizar todos los esfuerzos que se están realizando en favor de su estudio y preservación. De pronto hay investigaciones que se están realizando y no nos enteramos. Por eso es tan importante compartirlo. Estupenda charla, excelente y muchas gracias. Bueno, Yolanda dice que sí es bien importante la planta hospedera. Janet Lavoy, desarrollamos jardines de polinizadores en nuestro espacio, en nuestra oficina. Joelín dice, la Calotropis gigantea tiene más resistencia que la Procera al glifosfato y muchísimo más que el algodoncillo. La ventaja es que aunque lo corten, la Calotropis brota sumamente rápido. Sí. Todos los demás, ¿verdad? Son agradecimientos, buenos aportes. Shelly dice, ok, no, esa pregunta ya la había visto, la de las revillas. Y Yolanda dice, si es necesario, yo estoy recién iniciada, ya tengo mi planta de parcha y varias de algodoncillo. Ya la semana pasada se me dieron más de 15 monarcas. Y nada, y todos los demás, ¿verdad? Muchos agradecimientos también. Y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario que quiera hacer antes de poder, ¿verdad? Concluir con la charla. Pueden hacerlo, ¿verdad? Si no, pues estamos sumamente agradecidas, doctora Catherine, ¿verdad? Agradecidos todos por sacarle su tiempo para estar con nosotros. A pesar de que pues, ha sido unas semanas intensas, ¿verdad? Así que le agradecemos el compartir con nosotros, a la profesora Carmen Asencio también, ¿verdad? Por conectarse con nosotros, estar aquí, por sus aportaciones y a todos y cada uno de los que han participado, le agradecemos muchísimo. Los invitamos mañana, ¿verdad? Que es la última charla de esta semana de polinizadores, que es con Anaís Batistas, que nos va a estar hablando sobre los héroes invisibles. Va a ser una charla, ¿verdad? Sobre los polinizadores en general, ¿verdad? Y las plantas también, y ella es de Venezuela. Así que nada, los esperamos nuevamente mañana a las 5 de la tarde, va a ser esta, y va a ser nuestra última charla de la semana. Y lo otro que nos quedan, ¿verdad? Son 2 actividades más presenciales, que mañana vamos a tener un conteo de aves, están invitados a las personas que sean del área de Ponce, ¿verdad? Vamos a estar haciendo un conteo de aves en Punta Cuchara. Vamos a estar allí a las 7 de la mañana. Así que vamos a estar buscando... Estar bueno y fangadito, no importa, porque no ha parado de llover, pero pues, espectacular. Exactamente, vamos a estar buscando diversos polinizadores y haciendo el conteo de aves, así que están cordialmente invitados. Y el sábado vamos a estar visitando la Escuela de Apicultura del Este. Vamos a coger una clase en vivo y a todo color de apicultura y luego vamos a estar visitando una granja de estas de abejas, ¿verdad? Así que vamos a ser apicultores por un día para tener la experiencia completa. Así que nada, ¿verdad? Nuevamente, agradecida a Catherine y a todos y cada uno por conectarse. No sé los que puedan encender sus cámaras, ¿verdad? Para tirarnos una foto. Se va igualmente. Al cierre. Si claro, para que vean mi pelo salvaje. Coger tu pelo salvaje. Nada, hasta aquí voy a dejar la transmisión del Facebook Live. Gracias a los que se conectaron por Facebook, ¿verdad? Y a los que van a seguir viendo la transmisión más adelante.
Pues muchas gracias.